Esta noche tenemos un tema que es nuestra oración a Dios, que todos los que escuchen y analicen este tema puedan ver sus vidas ser transformadas en su relación con Dios y en la manera de experimentar el reino y las cosas que se pueden lograr en esta tierra basados en lo que vamos a estar analizando en esta noche. En esta noche vamos a estar hablando sobre la oración intercesora, lo que significa interceder. La diferencia entre orar e interceder hay que conocerla. Nosotros cuando oramos, nosotros nos disponemos para Dios. Cuando oramos, nosotros adoramos al Señor muchas veces, cantamos al Señor. Cuando estamos en ese tiempo de oración, nuestro corazón está sometido a Dios de una manera muy hermosa. Hay una comunión muy linda con el Espíritu de Dios. Cuando estamos en oración, nosotros nos metemos en la presencia y a veces no queremos salir de allí. Pero cuando estamos en intercesión es otra cosa. Interceder significa uno se pone entre alguien y Dios para pedir a favor de esa persona. Uno, igual que si fuera a orar, entramos a la presencia del Señor, hacemos todo lo que se hace en la oración, pero a la hora de llevar a cabo las peticiones, no pedimos por nosotros, sino que pedimos por otros. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando nosotros aprendamos o mejoremos nuestra intercesión o aprendamos a interceder, nos daremos cuenta de la importancia que tiene el poder presentarnos delante de Dios a favor de otros. Y estaremos mirando por qué Dios espera que nosotros, los creyentes, nos pongamos a la disposición a favor de otros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar los unos por los otros? ¿Por qué? ¿De qué manera tu palabra dicha en oración, dirigida por el Espíritu de Dios, tiene poder para liberar a otros, para actuar a favor de otros? Sabemos, dice la Biblia, que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Dice la palabra, si usted lo busca, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así, dice que Jesucristo, versículo 5, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue el único que murió en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo para redimir, rescatar a toda la humanidad. Nunca más ha habido otra persona que haya hecho eso. Solo Jesucristo es el único que tiene ese mérito, ganó esa posición de interceder a favor de toda la humanidad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿para qué Dios nos necesita a nosotros? Si ya Jesús está allá, al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Es una buena pregunta, porque la Biblia dice que nosotros somos llamados por Dios colaboradores de Dios. Si no hubiera necesidad de intercesión, no hubiera necesidad de que Dios pida a la iglesia que ore, porque ¿para qué orar si ya Jesús está allá en el cielo intercediendo por todos? Solo que Jesús se pone de acuerdo también con nosotros, con la iglesia, y se presenta a Dios un acuerdo de la tierra y del cielo, y se le presenta al Padre esa oración. Toda oración que llega ante el Padre es generada del corazón del Padre. Déjenme explicarlo de esta manera. Del Padre fluye todo. Del Padre, Dios, fluye todo, aún la motivación de orar, aún esto. El Espíritu Santo escudriña el corazón del Padre y el Espíritu Santo comunica al creyente lo que hay en el corazón del Padre. Y en el corazón del Padre está el bendecirnos de todas maneras.
Cada bendición viene a su tiempo determinado. Pero el Espíritu Santo nos comunica a nosotros lo que hay en el corazón del Padre. Nosotros entonces oramos en el Espíritu y dirigidos por el Espíritu, y entonces oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, la pasamos a Dios en el nombre de Jesús y por intermedio de Jesús, y Jesús se la pasa al Padre, y esa oración es contestada. Es decir, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el creyente, formamos esta cadena perfecta para que tanto la voluntad del Padre que está en el cielo, como la voluntad de los creyentes que estamos en la tierra, que sometemos nuestra voluntad a su voluntad, se cumple entonces esa oración. Si usted lograra comprender este cuadro, será muy fácil orar, interceder, ver cómo nosotros podemos penetrar en las cosas espirituales y del reino de Dios. Siempre buscamos que se haga la voluntad del Padre. Siempre. Siempre el Espíritu Santo nos va a revelar la voluntad del Padre. Siempre. Y siempre el Hijo va a respaldar toda oración que en su nombre sea dicha al Padre por los creyentes de acuerdo a la voluntad que es la del Padre. Y usted dirá, pero si es Dios soberano y Él tiene su voluntad dispuesta, ¿por qué no lo hace directamente? ¿Sabes por qué? Otra vez, porque en su soberanía decidió usar a los seres humanos como una limitante a su propio poder en lo que Él quiere hacer, porque no lo va a hacer por encima de la voluntad humana. Dios espera que la voluntad humana sea sometida a su voluntad. Y hasta que la voluntad humana del creyente no se somete a la voluntad de Dios, tenemos problemas en la oración. Estamos orando, pero no sabemos orar. Estamos pidiendo y la oración no llega a ningún lado. Y estamos tratando de aprender métodos de oración y de tratar de convencer a Dios, pero no hemos comprendido que nuestra voluntad todavía sigue bajo nuestro control y no bajo su control. Y lo que nosotros normalmente deseamos, queremos, buscamos es cosa egoísta normalmente. No pensamos en algo más grande, y lo que Dios piensa siempre es en algo demasiado grande que no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a muchos otros. Por eso es que debemos siempre pedirle al Padre que nos revele su voluntad, siempre. Y cuando Dios revela su voluntad, en la Biblia en muchas porciones dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ya te está revelando, por escrito te la dice. En muchas maneras Dios dice en la palabra cuál es su voluntad. Entonces siempre que sepamos que está claramente definida la voluntad de Dios, tratemos de hacer esa la voluntad de Dios. Pero hay oportunidades donde no conocemos la voluntad de Dios de una manera tan clara. Entonces ahí tenemos que pedirle a Dios por medio de su Espíritu que nos revele qué hay en su corazón, porque no sabemos qué vamos a orar. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda, dice, con gemidos indecibles, y permite que oremos en el Espíritu. Y nuestro entendimiento no lo sabe, pero nuestro espíritu está orando. Y después que el Espíritu se conecta al Espíritu de Dios en oración, conocemos la voluntad de Dios espiritualmente, y ahora se traduce, por decir así, a un lenguaje que podemos entender, y viene el conocimiento a nuestra mente. Entonces podemos saber por qué vamos a orar, porque ya sentimos que la dirección de Dios ha sido dada a nosotros. Voy a ver cómo le grafico esto. Esto sí se ve un poco. Digamos, usted está orando. ¿Se ve este? No se ve. Ah, ok. Se ve aquí, pero allá atrás. Allá atrás se ve. El color no se ve. Aquí llegó uno. Gracias. Usted no ve. Eso. Imagínese que usted está orando. Este sí se ve. El marcador mejor.
orando que Dios revele su voluntad porque no sabemos cuál es. Y déjeme decirle antes, hay personas que comienzan a orar y están solo hablando y no se preocupan ni siquiera por entrar en comunión con el Espíritu de Dios, mucho menos por pedirle a Dios que revele la carga que hay en su corazón para ese tiempo de oración. Sino que decimos, no, yo vengo con mi lista de oración. Ok, Padre, aquí te presento mi lista. Y Dios diría, yo no quiero oír esa lista. Esa se la voy a delegar a otra persona. Yo quiero que tú hagas esto y lo otro. Quiere decir que si no somos sensibles a la oración dirigida por el Espíritu, lo más probable es que se vuelva una oración rutinaria, a veces aburrida. A veces sentimos que Dios no me está respaldando ni escuchando y me quiero ir rápido de allí. Y es porque no he dedicado mi tiempo a buscar al Espíritu Santo y a dejarme dirigir por Él. A veces nos gusta hablar demasiado y no escuchamos lo que Dios nos quiere hablar. Entonces aprendamos a escuchar primero. Estamos orando y no sabemos la voluntad. Venimos y entramos en comunión con el Espíritu Santo. Y en la comunión con el Espíritu Santo dice, el Espíritu nos ayuda en la oración. Porque cómo hemos orar como conviene no lo sabemos, dice la palabra. Pero el Espíritu ora con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. Estos gemidos del Espíritu hacen que nuestro espíritu humano esté orando con los gemidos del Espíritu Santo. Escuche bien, pero usted no sabe por lo que está orando, pero usted sí sabe que en su espíritu hay un gemir, pero usted no sabe por qué está gimiendo. Pero una vez que usted logra esa oración en el espíritu, entonces su espíritu humano va a conocer lo que Dios le ha permitido por lo cual ore. Y entonces será traducido a su lenguaje, al que usted sí puede entender. Y va a decir, tremendo, lo que Dios quiere es que yo ore en esta dirección. Perfecto, ya está listo, ora en esa dirección. Pero hasta que tú no tengas el conocimiento de por lo que vas a orar, por favor, espera en Dios. Busca a Dios, adora a Dios, haz lo que el Espíritu te vaya dirigiendo, pero deja la petición para después, cuando sea el momento en que Dios te la ha mostrado o entregado. Es muy importante esto, es orar siendo dirigidos por el Espíritu. Sabemos que Jesús enseñaba, y más adelante vamos a hablar de esto, de que uno no puede entrar a la casa del hombre fuerte a menos que sea atado. Entonces se entra a la casa del hombre fuerte, otro más fuerte lo ata y entonces sí puede diseminar su casa. El hombre fuerte en la Biblia es Satanás. Y el hombre más fuerte no eres tú ni yo. El hombre más fuerte que lo ata es Cristo. Cristo Jesús es el que tiene más poder que ese hombre fuerte. Y una vez que Él lo ha atado, anulado, inutilizado, entonces llama a su ejército, conquisten. Ahí está todo lo que Él tenía que no le correspondía, llévenlo atrás porque eso es de ustedes. Y le quita las cosas que ha robado, que ha hurtado, que ha llevado sin tener que hacerlo. Entonces nosotros en la oración nos damos cuenta que colaboramos con Dios para conquistar para atrás aquellas cosas que fueron perdidas anteriormente en la oración. Aquí podemos hablar de la oración personal o de la oración intercesora. Podemos orar si el Espíritu nos dirige a orar a favor nuestro o orar a favor de otros. Pero la oración dirigida por el Espíritu en muchas oportunidades nos permite llegar a ese lugar donde Jesús ha atado al hombre fuerte, ha sido declarado nulo su poder y tú vienes ahora a conquistar. Dice la palabra, usted sabe, Mateo 18:18 dice que si nosotros atamos primero, dice, lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo. Déjeme decirle algo. Hay muchas traducciones que lo dicen de manera al revés. Dicen, lo que esté atado en el cielo, atarás en la tierra. Y lo que se desate en el cielo, podrás desatarlo en la tierra. Como cuando oramos el Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas versiones dicen, como en el cielo, así en la tierra, dando a entender siempre que el cielo es primero y no la tierra. Entonces, Dios es que declara qué cosas son preparadas, atadas, dispuestas, para que en oración tú puedas ahora conquistar eso que ya Dios te está entregando. Y así tú puedes orar sin dar golpes al aire, sino sabiendo exactamente lo que tienes que hablar y hacia dónde te vas a dirigir en oración. Porque tu oración no es un invento personal, tu oración es una dirección que el Espíritu Santo te está dando. Esto es muy importante, demasiado, para nosotros poder orar efectivamente, no solamente en la oración intercesora a favor de alguien, pero sobre todo en la oración personal, la que hacemos en nuestro hogar o en cualquier otro lugar. Es muy importante. Entonces, los gemidos del Espíritu, yo sé la semana que viene es que vamos a hablar un poco más de esto cuando hablemos del don de lenguas. Creía que iba a ser en esta oportunidad, va a ser la próxima oportunidad, que vamos a hablar un poquito más de las lenguas y de las lenguas angelicales y todo esto. Hoy tenemos que ver la materia en materia de intercesión, orar a favor de otros. Orar a favor de otros. Yo quiero llevarle al libro de Éxodo, capítulo 32, por favor. Éxodo, capítulo 32. Aquí tenemos un ejemplo de una oración a favor de otros. Una oración intercesora. Es la oración de Moisés, una de ellas. Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 al 6. Vamos a leer esta historia y usted verá lo que pasó aquí. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Oh, Dios mío, qué líder Aarón, ¿verdad? En lugar de guiar al pueblo en lo correcto, lo llevó el pueblo a la perdición, a la idolatría y con la blasfemia. Este es Dios. Dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y luego dice el verso 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Verso 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Escuche bien. Dios le está pidiendo
a Moisés que lo deje, que le dé, digamos, luz verde para Dios destruir ya el pueblo completo. Usted dirá, ¿cómo? ¿Pero quién es Moisés? Dios es Dios. Si Dios lo quiere destruir, lo destruye y se acabó. Dios le dice, Moisés, déjame. Yo a ti voy a engrandecerte, voy a hacer de ti una nación grande, pero este pueblo lo voy a eliminar. Déjame. ¿Sabes? Dios siempre va a contar contigo cuando va a venir un juicio. Dios siempre te va a pedir tu colaboración, a ver qué tú haces, a ver cómo tú actúas. Dice, ¿cómo hizo Moisés? El verso siguiente, el verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, y dice el verso 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se da cuenta? La intercesión de un hombre en la presencia de Dios salvó la vida de todo un pueblo que merecía la destrucción. Escuche bien, el pueblo merecía, porque Dios es justo. Si Dios dice lo voy a destruir, es porque es en su justicia bien que sean destruidos. Sin embargo, un hombre se paró entre este pueblo y Dios y se detuvo la ira de Dios que había sido ya prácticamente enviada, ya estaba decretada, se detuvo porque un varón justo estaba delante de Dios, digamos, arguyendo con Dios, diciendo, Señor, pero ¿por qué lo vas a destruir? Sí, son duros de corazón y de servir, sí, Señor, pero dale un chance, Señor. Son tu pueblo. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los egipcios o los otros pueblos? Que tú sacas tu pueblo para luego destruirlo. Señor, no hagas eso. Y empezó la lucha a favor de aquel pueblo y dice, Dios se arrepintió. No lo hizo. No lo hizo porque hubo un hombre que se dispuso, hermanos queridos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de interceder a favor de alguien, que esa persona está pasando una crisis y esa crisis lo más probable es que no era necesaria que la pasara, porque hay otras alternativas en Dios, pero como no hemos sabido interceder, nadie le ayudó y esa persona hasta muere en su crisis. Este es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos delante de Dios a favor de otras personas. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice el verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Sí? Es tan fuerte lo que Moisés está hablando con Dios, que le dice, Dios, si tú vas a destruir ese pueblo, no me dejes vivo. Yo no quiero que tú me engrandezcas. Yo quiero seguir dirigiendo ese pueblo, Dios. Escuche, hermano. Eso es amar a alguien a quien Dios está aún desechando. Mostrar esa misericordia. Dios le ha dicho, Moisés, te voy a engrandecer. No quiero que me engrandezca, Señor. Yo lo que quiero es que perdones a este pueblo. Que lo perdones, Dios. ¿Podemos orar así por alguien? Alguien que está perdido. Y nosotros podemos ponernos delante de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti para que quites la maldición de esa persona,
para que perdones a esa persona, para que le devuelvas, Señor, la salud, la bendición que antes tenía. Si no, Señor, no sé qué estoy haciendo en esta tierra, si no puedo hablarte y que tú me escuches. Alguien que pueda hablar con Dios a favor de otras personas, pero quien pueda hablar con Dios así, tiene que ser como Moisés, justo delante de Dios. Alguien con pasión por Dios, alguien que sea obediente a Dios. Pero Dios está buscando personas así. En el libro de Ezequiel, acompáñeme allá por favor. Ezequiel capítulo 22. Hay algo aquí demasiado tremendo. Desde el versículo 23, capítulo 22, desde el versículo 17. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Ay, santo. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. ¿Sabes que Dios en este tiempo está diciendo algo parecido? No solamente con los impíos, pero con los creyentes. Los creyentes de hoy en día, la mayoría, con excepciones, lógico que hay excepciones, gracias a Dios por las excepciones, pero la mayoría se ha desviado de lo que es el cristianismo puro y verdadero, de lo que Dios quiere que seamos en la tierra. Entonces, en lugar de vivir una vida santa, apartada para Dios y mezclarse con las cosas del mundo, han hecho de todo con la excusa de que son hijos de Dios. Y Dios dice, se me están volviendo escoria, es algo inservible ya. Dios va a derramar su ira sobre la tierra, yo lo sé, la Biblia lo dice en muchas porciones, pero el pueblo de Dios puede escapar de la ira de Dios, siempre y cuando el pueblo de Dios esté haciendo cosas diferentes a los que los del mundo están haciendo. Pero si el pueblo de Dios está haciendo lo mismo que los del mundo, Dios no hace acepción de personas. Nosotros conocemos la palabra, pero tenemos que aprender a entender la palabra y a obedecer la palabra. Si no, no hay diferencia. Entonces, aquí vemos una situación del pueblo de Israel. Dios dice, los voy a consumir, en mi ira serán consumidos. Dice el verso siguiente, verso 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas se recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado.
El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Paremos allí. ¿Qué estamos viendo? Una ciudad totalmente corrompida. Quiere decir que no es solamente las ciudades de hoy en día que se corrompen. Aquí tenemos una descripción de una ciudad que tiene la ley, que conoce quién es Dios y sin embargo se apartó totalmente. Y Dios está expresando su indignación con este pueblo, con esta gente. Y usted dirá, ellos merecen destrucción. Es como que decir que la ciudad donde estamos viviendo merece destrucción, porque la cantidad de pecados que se hacen aquí no se puede contar. Pero ¿qué dice Dios en el versículo siguiente? Él dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que no la destruyera. Dios no quiere destruir la tierra. Dios no busca la muerte del impío, sino es el arrepentimiento del impío. Dice aquí, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un intercesor? Justo, no cualquier persona. Porque ahí había muchos profetas y muchos sacerdotes, pero ninguno de ellos estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hay cuando se levanta una persona y dice, Dios, aquí estoy? Como Moisés se puso entre Dios y el pueblo y Dios escuchó a Moisés y el pueblo fue librado. Si hubiera aparecido una persona, Dios no hubiera destruido la tierra, dice Él en su palabra. Entonces, hermanos queridos, no está perdido todo. El que veamos el desorden como está hoy en día no quiere decir que está perdida la situación. No, lo que quiere decir es que se deben levantar personas justas delante de Dios que sepan interceder ante Dios a favor de aquellos que están actuando incorrectamente, para que Dios no mande ese castigo que va a enviar si no aparecen personas así. Dios busca justos. Dice, y busqué, no encontré a nadie, ok. Nadie se dispuso. Nadie pudo ver lo malo que estaba aconteciendo. Nadie pidió misericordia y vino a clamar ante Dios a favor de ese pueblo. Fue destruido. ¿Cuántas veces podríamos nosotros servir de canales de una gran bendición para nuestros familiares y amigos y aún para la misma iglesia y no lo hacemos? No intercedemos, no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces las oraciones de intercesión se vuelven una letanía, hablar por hablar, pero no se ha cogido el motivo y presentárselo a Dios como si fuera mío. Si alguien se está muriendo de SIDA, tú no te estás muriendo de SIDA, gracias a Dios, pero la otra persona se está muriendo de SIDA. Interceder es sufrir esos dolores de SIDA, de la muerte casi, y clamar a Dios por esa sanidad, pero no es para ti, es para Él. Pero tú tienes que sentir lo que la otra persona está sintiendo para que puedas interceder correctamente. Moisés dijo a Dios, Dios, quítame, ráeme de tu libro. Imagínate, Dios dice, no, yo voy a raer a todos aquellos, no a mí, Señor, quítame de medio mejor. ¿Por qué? Tú no has hecho nada malo. Estoy intercediendo a favor de los que sí han hecho algo malo. Estoy pidiendo misericordia por ellos. Entonces, hermanos queridos, cuando hablamos de interceder correctamente, es tomar la carga de alguien y presentársela a Dios con toda la carga. No solamente de palabras solamente. Si alguien está enfermo, digamos tiene un dolor en el vientre terrible, tú dirás, bueno, a él le duele. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo un payaso haciéndome creer que me duele? No, pero tú tienes que comprender lo que significa ese dolor y presentarle a Dios con gemidos y con lloro y lamento y clamarle a Dios para que Dios le quite ese dolor porque es demasiado fuerte. Interceder.
Cuando hay algún vecino haciendo lo indebido o alguno de tus hijos que no está obrando correctamente, ¿quieres interceder por esa persona? No es, oh padre, te presento a mi hijo, tómalo, ahí está. Ya, qué chévere, eso es palabrería. Pero si tú tomas lo que es el problema y te haces consciente del problema y le llevas a Dios el problema tal como es, y más adelante vamos a ver qué se consigue con la intercesión. No es solamente presentar el problema. Acuérdese que somos sacerdotes, pero acuérdese que somos también reyes. Después que ya se ha presentado el problema, llega el momento donde comienza a declararse lo que Dios dice que se debe declarar, llamar las cosas que no son como si fueran. Y comienza uno entonces a declarar, no porque uno quiere declarar, sino porque el Espíritu dirige que es hora de declarar las cosas que todavía no se ven como si ya se estuvieran viendo. Y la intercesión no solamente es presentarle a Dios un problema, sino pedirle a Dios la palabra que debo declarar, que ya ha sido declarada en el cielo, para que ese problema se quite, se acabe, se corrija. Sí, la intercesión no se queda en un solo lado, cubre el cuadro completo. Es interceder por un problema y luego es ver la solución de ese problema. Pero para esto, ser justos delante de Dios, no hacer las cosas indebidas y no acelerarme más allá de lo que el Espíritu me pueda dirigir a mí. Es importantísimo esto, importantísimo. Este ejemplo es tremendo cuando dice que Dios buscó a alguien que hiciera vallado a favor de la tierra y no halló a nadie. La pregunta que yo les podría hacer es, ¿cómo tú intercedes por alguien cuando te ha tocado hacerlo? ¿Cómo le presentas a alguien? No solamente en la iglesia que presentamos, no, es casi la oración tuya con Dios, cuando estás allí batallando. ¿Cómo lo has hecho? Quiera Dios que hoy podamos comprender que nosotros somos colaboradores de Dios. Dios espera oír tu voz. Ahí en el secreto, Dios espera oír tu voz a favor de alguien. Te dispones para Dios. A veces la carga Dios te la va a dar cuando estés delante de Él, y a veces la carga te la da cuando estás en la calle, cuando miras lo que está pasando a tu alrededor. El Espíritu pone carga y te dice, son almas, son personas creadas por Dios que se van al infierno a perder para siempre, a menos que alguien venga a interceder a favor de esas personas, a menos que a alguien le duela a esas almas. Ya a Dios le duele, ahora falta a quien más se le duele que pueda hacer vallado a favor de esas personas delante de Dios. ¿A quién más se le duele? Cuando nosotros pensamos en evangelizar a los perdidos, ¿qué significa? Decir, Padre, levantan ahora un ejército y vamos a regar tratados. ¿Será eso? Y no sabemos lo que significa estar perdido todavía. Y no sabemos las necesidades que ellos tienen de salvación, de restauración, de liberación. No somos conscientes del dolor que hay afuera. Es decir, no podemos interceder correctamente si no entendemos la situación que viven las personas. No podemos. Por eso es que abramos nuestros ojos, miremos la necesidad que hay fuera. Y usted dirá, ¿para qué la voy a ver si yo no soy Dios? Tú no eres Dios, pero puedes hablarle a Dios y Dios te puede escuchar y Dios puede arreglar esas cosas que están dañadas. Disponte, disponte. Hay algo tremendo, tremendo en esto. En la intercesión hay otra etapa. Nosotros, y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. El ejemplo de Pablo, por ejemplo. Pablo intercedía por las iglesias y él pedía a las iglesias que intercedieran por él. Una intercesión mutua. Va y viene. Veamos un ejemplo. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3.
versículos 14 y 15. Aquí tenemos a Pablo dándonos un ejemplo de cómo él intercedía por la iglesia. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16, 17, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vemos a Pablo que está orando ¿a quién? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, siempre la oración va dirigida al Padre. Y él comienza, porque sabe la necesidad que hay en la iglesia, y comienza a pedirle al Padre que les dé, dice aquí, conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una iglesia que necesita ser fuerte en el espíritu, en el hombre interior, ser fuerte en el espíritu. Y él está rogándole al Padre, hazlos fuertes, Señor, fuertes, guerreros, personas que saben batallar en el espíritu. Dice más, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y puedan conocer toda la plenitud de Dios y el amor de Dios. Él está orando a favor de ellos. Y más adelante, cuando Pablo habla de lo que es la armadura de Dios en el capítulo 6, en el versículo 18 hasta el 20, ahora él pide oración. A veces uno no sabe de qué manera van a orar por ti. Tú puedes pedir oración por algo específico. Miremos aquí cómo Pablo lo estaba haciendo. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está diciendo intercediendo por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Él está pidiendo que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está diciendo, iglesia, por favor, oren por mí. Cuando yo voy a hablar, yo necesito palabras. Nosotros tenemos la Biblia, pero en ese tiempo no estaba la Biblia. Pablo tenía que recibir la palabra para poderla comunicar a los oyentes. Y Pablo dice, oren por mí. Usted podría decir, ¿para qué? Si Dios se le apareció y le habló, ¿para qué necesita que nosotros oremos? Porque, de nuevo decimos, la iglesia ha sido dejada en la tierra para que colabore con Dios. Donde hay un motivo de oración, la iglesia tiene que orar. Donde alguien tiene una necesidad, la iglesia es la que se la presenta a Dios. No son los impíos se lo presentan a sus dioses. La iglesia verdadera es que la presenta las peticiones al Dios verdadero. Entonces aprendamos esto. Tú y yo tenemos una obligación como creyentes, como hijos de Dios. No solamente ver por lo tuyo y tu necesidad, sino ver por los otros y las necesidades de los demás. Y esa es una obligación de todos. Tú oras por uno, ese ora por ti y orando los unos por los otros, dice la palabra. Orando, intercediendo, presentándole a Dios las peticiones de aquel hermanito, pero de una manera correcta. Acuérdense que hemos analizado antes de obstáculos en la oración. Revísate que tú no vayas a estar mal delante de Dios, porque tu oración no va a progresar. Trata de estar bien delante de Dios, que Dios te pueda utilizar. Y tenemos este ejemplo de Pablo. Hay otro ejemplo. Vamos a verlo en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9.
dice, Pablo está orando aquí por los colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que le dé mucho dinero, no, dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo. Es decir, la oración a veces, Padre, dale mejor negocio, pero espiritualmente está mal la persona. Nosotros aprendamos a interceder por los demás que puedan crecer espiritualmente, que puedan conocer mejor a Dios, que puedan ser fuertes espiritualmente. Una vez que una persona es fuerte espiritualmente, las cosas van más fácil, más fácil. Entonces Pablo aquí también oraba por ellos, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia. Y luego dice el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a toda potencia de lo alto, dice. Wow. Hay otros. Capítulo 2, versos 1 y 2. Pablo dice ahora qué tipo de oración estaba teniendo. No era solamente pidiendo. A veces tenemos que hacer esto. Versos 1 y 2, capítulo 2 de Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo está luchando ¿con quién? ¿Con quién? Porque es lo que esté orando. ¿Orando? La oración es parte de la guerra espiritual. Cuando tú vas a interceder por otra persona, entras en ese mundo espiritual donde hay una lucha. Espíritus están haciendo daño a la otra persona por la cual tú quieres verla liberada, y tú tienes que empezar a luchar por esa persona. Se dan los casos de que hay personas que tienen que meterse en ayuno y oración a favor de otro. Y el otro está tranquilo, está atado, ni sabe que está atado. Y hay alguien que se mete a guerrear a favor de alguien, y cuando viene a ver, el otro está libre. Y entonces ya puede entender lo que hay. Y qué satisfacción para un creyente que aprende a batallar y lo hace, ver el resultado de la oración. Ver que de verdad el mundo espiritual existe y que hay fuerzas de las tinieblas y están las fuerzas del reino de Dios. Están batallando por las almas humanas, y nosotros los creyentes tenemos, por decir así, la responsabilidad y el privilegio de hacer que la balanza se incline para uno o para otro lado. Con tu oración, con tu intercesión, siempre harás que el ejército de Dios venza contra todo poder de las tinieblas. En el mundo de la guerra espiritual, la oración del creyente es muy valiosa, demasiado valiosa. Aquí tenemos a Pablo haciendo guerra espiritual por los creyentes y ellos ni sabían. Pero él les dice, les voy a decir cuán grande lucha tengo por ustedes. ¿Cuán grande lucha? ¿Escribir una carta? No, no es escribir la carta a la lucha. Es lo que estoy batallando por ustedes. Permita Dios que nosotros podamos comprender que es necesario luchar la guerra espiritual a favor de otros, y veremos siempre cómo nos ayudamos unos a otros. Cómo alguien está tratando de matar a un soldado, y tú que miras esto, disparas contra el enemigo y le quitas al enemigo del lado. Y nos vamos defendiendo los unos a los otros en oración. Amén. Entonces, vamos a detenernos aquí por causa de la hora, y después en la segunda hora vamos a hablar un poco de lo que es la oración y la guerra espiritual. Cómo se da a cabo cosas de la guerra espiritual por medio de la oración intercesora. Amén. Entonces